Rico. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Nosotros, Sebastián Zamora y Nicole Baeza, vamos a presentarles la investigación sobre los niveles de metales tóxicos en cacao en polvo y chocolate por el método ISP masas después de la digestión asistida por microondas. Para contextualizarnos, es necesario saber que el cacao es uno de los productos agrícolas de mayor importancia económica en el mundo, debido a que desde él se obtiene una serie de subproductos altamente consumidos por la población, como lo es el chocolate o el cacao en polvo. Se sabe que el cacao contiene trazas de metales pesados y su alta concentración en chocolates es un problema muy antiguo. Y, principalmente, la presencia de metales pesados, como lo es el plomo o el cadmio, es un asunto de consideración para la salud, pues la planta de cacao absorbe los metales pesados que existen en el suelo a través de las raíces y las acumula en sus semillas grasosas. El plomo y sus derivados se encuentran en todas las partes del mundo del medio ambiente, perdón, como en el aire, las plantas o los animales. En suelos de terrenos cultivados se puede llegar a encontrar por encima de los 360 miligramos por kilogramo, por lo que la dieta es una fuente importante de exposición al plomo. Un adulto sano ingiere diariamente de 0,3 a 0,5 miligramos al día y el 80% de este es eliminado por el riñón. Pero si la ingesta es mayor a 0,6 miligramos, el plomo se comienza a acumular y puede provocar una intoxicación. Los adultos absorben el 10% de los metales ingeridos. Sin embargo, los niños absorben incluso hasta un 50%. Las manifestaciones clínicas debido a la intoxicación incluyen dolor, anemia, elevación de enzimas hepáticas, encefalopatologías agudas y neuropatologías. Por otro lado, el cadmio es un componente de la corteza terrestre. En el suelo es minoritario y se estima que está entre 0,1 a 0,15 miligramos kilogramos. Su presencia en el medio ambiente es producto de procesos naturales como por la actividad humana, siendo esta última donde se incluye la actividad minera e industrial, las prácticas agrícolas de hierro y la fertilización. La absorción de cadmio en el aparato digestivo es baja, entre un 5 y un 10%. Sin embargo, se acumula en los riñones y en el hígado, teniendo una vida media de 20 a 30 años. Es clasificado como un compuesto cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, teniendo además otros efectos tóxicos a nivel de huesos y sistema inmunológico, siendo las personas con bajas reservas de hierro particularmente vulnerables a estos efectos adversos. Por lo tanto, el desarrollo y validación de métodos analíticos para el control de metales ultratraza es una tarea importante para preservar la salud y mantener la calidad de un producto. En este trabajo se examinan las concentraciones de cromo, selenio, antimonio, vanadio, cadmio y plomo, siendo estos últimos los más destacados, ya que los niños son los más sensibles a estos metales en específico y estos son los principales consumidores del cacao. El método instrumental elegido para este trabajo fue la espectrometría de masas de plasma de acoplamiento inductivo cuádruplo, ISP masas, el cual se ha utilizado ampliamente para la detección de elementos en concentraciones muy bajas, pues sus importantes mejoras en términos de límites de detección, rango dinámico lineal del detector y robustez han hecho del ISP masas una de las técnicas claves para el análisis de trazas y ultratrazas de elementos en disolución, puesto que los límites de detección para la ISP masa cuadrupolares se encuentran en el rango de los PGG o inferiores para la mayoría de los elementos. En términos generales, la medida por ISP masa se dan en tres etapas. La primera es la introducción de la muestra. La segunda, los analitos son transportados al plasma donde son vaporizados e ionizados. Y en la última, los iones son separados en función de su relación masa-carga en diferentes tipos de analizadores de masa, como puede ser el cuadrúpolo, el sector magnético o el tiempo de vuelo, para finalmente alcanzar al detector que puede ser un multiplicador de electrones o una copa de Faraday. El sistema de introducción de muestra se considera la parte más compleja. La muestra debe convertirse en un aerosol para ser introducida en el plasma. El ISP masa permite la introducción continua de muestras líquidas, sólidas o gaseosas. La técnica convencional consiste en la generación de un aerosol mediante un nebulizador neumático y la selección de las gotas a través de una cámara de nebulización de la que existen diferentes diseños.
La baja eficiencia de aspiración de la muestra y el alto consumo de muestras son las principales limitaciones de esta técnica. Es por ello que es necesario tener nebulizadores de alta eficiencia. Para la vaporización, atomización e ionización del aerosol se utiliza el ISP. El típico utiliza la presión atmosférica para formar el gas perdón, el típico a presión atmosférica se forma cuando un gas inerte, como es el argón, es introducido en una antorcha de cuarzo, como podemos ver en la imagen. Esta antorcha consiste en tres tubos concéntricos de diámetros variables y está rodeada de una bobina de inducción conectada a un generador de radiofrecuencia. Por el canal central de dicha antorcha se arrastra el aerosol de la muestra mediante el gas nebulizador argón. Por el canal más externo de la antorcha circula de forma tangencial el gas plasmógeno, es decir, el argón que forma el plasma, y refrigerar la antorcha, evitando que éstas se fundan, y el tubo intermedio lleva el gas auxiliar, utilizado también para refrigerar, ya que mantiene el plasma formado lejos de la boca de la antorcha. El plasma es calentado aplicando una radiofrecuencia de entre 600 y 1500 watts en la bobina de la que rodea la antorcha. La ignición se inicia mediante una descarga y alcanza temperaturas entre 5000 y 7000 Kelvin. El argón como plasma resulta muy adecuado porque su primer potencial de ionización es relativamente alto. Esto permite la ionización de la mayoría de los elementos. Los iones generados en el ISPA a presión atmosférica pasan a través de la interfase al ionizador de masas. En el primer caso, los iones son guiados a través del cono de muestreo Sampler, que posee un orificio de 1 milímetro, y después por el cono de separación Skimmer, que posee un orificio de 0,8 a 0,4 milímetros. Entre ambos conos y por medio de una bomba rotatoria se obtiene un vacío de 10 pascal. Este paso de presión atmosférica a una zona de menor presión provoca una expansión adiabática que preserva la composición iónica del plasma, y en la región del ionizador se consigue un vacío inferior a 0,1 pascal mediante bombas turbomoleculares. Existen varios analizadores de masa. Uno de ellos son los cuadrúpedos. Cuadrúpolo. El sistema basado en cuadrúpolo consiste en un filtro cuadrupolar que está formado por 4 barras cilíndricas y metalizadas colocadas en las esquinas de un cuadrado, entre las que se aplica cierta combinación de potenciales constantes y alternos que llevan a la estabilización y consiguiente selección secuencial de una relación masa-carga bien definida. La resolución de masa es insuficiente para resolver interferencias moleculares que ocurren en ciertas masas. Sin embargo, los iones moleculares pueden ser parcialmente eliminados en una celda de reacción-colisión donde interactúan con un gas. Los iones con la relación masa-carga deseada alcanzan, después de la separación de masas, el detector, que eventualmente es un multiplicador de electrones secundarios. El resto de iones son desviados hacia las barras del cuadrúpolo. En esta disposición, en modo de conteo por pulsos, pueden detectarse hasta 2 millones de cuentas por segundo. Aquí presentamos un esquema del instrumento. Visualizamos el ingreso de la muestra, la carga de la cara del nebulizador y la llegada al plasma. Luego la entrega de la señal, que pasa por lentes iónicos y el analizador de masas cuadrúpolo, hasta que finalmente llega al detector. Los materiales y métodos empleados. En este caso, todos los elementos de determinación se determinaron mediante ISP masa, el cual está equipado con un sistema de reacción octopolar. Las soluciones de muestra se bombearon mediante una bomba peristáltica desde tubos dispuestos en un muestrador automático, y luego se llevaron a una cámara de pulverización ciclónica de cuarzo. Se logró una digestión rápida y eficiente de la muestra mediante un sistema asistido por microondas multi-wear. Especificaciones de los instrumentos están entregadas en la diapositiva presente. Todas las soluciones se prepararon con reactivos analíticos de grado ultra puro. La solución estándar. Todas las soluciones de calibración de elementos múltiples se prepararon a diferentes niveles de concentración, de 0,5 a 10 microgramos litro, a partir de 1000 gramos litro de estándar de grado ISP masa. Las soluciones estándar internas se usaron 100 miligramos litro de solución madre estándar de escandio, itrio, indio, terbio, rodio, leucetio, litio, germanio y bismuto, que se adquirieron de Agilent Technologies. Se compraron gases de calidad ultra pura, el gas portador argón, el gas de disolución helio y otro gas de disolución hidrógeno, todos conseguidos desde Salt Spot. La exactitud del análisis se verificó mediante la comparación de los resultados con la prueba de evaluación intralaboratorio del 2015. La recolección de muestras
implicó 145 muestras de cacao en polvo y chocolate producido en Italia de los supermercados locales. Todas las muestras representan 5 marcas populares disponibles en el mercado y se clasificaron en 5 diferentes tipos, como podemos ver en la tabla número 1. Para la validación del ISP masa, se eligió una muestra de chocolate con un contenido de sólidos secos de cacao inferior al 30%. La digestión de la muestra se realizó según el ISO 2002 y la digestión en microondas para 10 recipientes siguió una rampa de potencia a 600 watts. Las condiciones instrumentales se adecuaron con el objetivo de maximizar la señal y minimizar los efectos de iones poliatómicos e iones doblemente cargados. Se aceptaron para la resolución valores de RSD inferiores al 3% y la concentración se determinó por la suma de los isótopos. La intensidad de la señal se atenuó por el efecto matriz, por lo que la correlación de este se realizó la corrección de este se realizó mediante la determinación en línea de estándar interno asociado a todos los elementos, como se aprecia en la tabla número 2 presente. Los análisis se realizaron utilizando gas helio e hidrógeno en una celda de reacción dinámica, con el fin de reducir las interferencias. Las ecuaciones matemáticas corrigen la señal de los analitos cuando el nivel de elementos interferentes produce una señal menor al 20% de las señales totales. Para la validación del método, los límites de detección y cuantificación se determinaron mediante el enfoque de 3 sigma y 10 sigma y se analizó un conjunto de 15 muestras en blanco enriquecidas con 0,05 miligramos litros de todos los elementos. Para determinar el rango de la curva de linealidad y calibración, se construyó una curva de 8 adiciones estándar, donde el rango de linealidad fue aceptable solo cuando R cuadrado alcanzó 0,999. La recuperación del método se evaluó a 3 niveles de concentración diferentes y se seleccionó un límite de aceptación entre 90 y 110 de acuerdo a la tabla 2 presente. La repetibilidad se calculó con enfoque metrológico y la reproducibilidad dentro del laboratorio, ambas calculadas con JORAT-R. La validación del método analítico permitió identificar todas las contribuciones de incertidumbre para calcular la incertidumbre expandida. Y por último, todos los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadísticos realizados con el software estadístico R. Como resultados, tenemos que la prueba de linealidad dio un cociente de correlación mayor que 0,999 para cada elemento y la ecuación de la línea recta demostró una baja variabilidad instrumental. La instrumentación nos permitió alcanzar valores de límite de cuantificación para plomo, cadmio y cromo más de 10 veces menores que el método basado en absorción atómica. Los valores de recuperación se encontraron entre 93% y 105% para todos los elementos examinados, superiores a otros métodos propuestos en la literatura basada en ISP, AES y absorción atómica aplicada sobre las mismas matrices. A continuación, podemos ver la tabla 3 que expresa las concentraciones máximas y mínimas y el cálculo de la mediana de 145 muestras de 145 muestras expresadas en miligramos sobre kilogramos, con un N igual a 35. El método propuso, el método propuesto confirmó a la ICP masa como la técnica preferida para el análisis rápido multielemental de la matriz alimentaria. Ofrece una capacidad multielemental, una extrema sensibilidad y selectividad en un corto periodo de tiempo, que suele ser aproximadamente 2 minutos. Los resultados del análisis mostraron una tendencia creciente de los niveles de metales tóxicos dependiendo de la cantidad de cacao seco utilizado en la formulación. De hecho, las muestras de cacao en polvo revelaron las mayores concentraciones de metales con máximos de plomo, cadmio, arsénico, vanadio, cromo, antimonio y selenio. Sin embargo, las concentraciones de cadmio obtenidas estuvieron por debajo de los niveles permisibles establecidos por la Organización Internacional del Cacao, que es de un valor de 0,6 miligramos sobre kilogramos. Las muestras de chocolate con un contenido de cacao seco menor al 30% revelaron los valores más bajos de metales, incluso en el caso de preparación para batidos de leche, con un contenido de cacao seco inferior al 30%.
Las concentraciones de metales tóxicos estaban por debajo del límite de cuantificación del método. La distribución de metales tóxicos como el cadmio en las plantas de cacao generalmente disminuyó de frijoles a hojas. Se detectó cadmio en las cáscaras cuando la concentración en frijoles era superior a 1 miligramo sobre kilogramo. Se encontró la misma correlación entre los niveles de metales tóxicos y el porcentaje de cacao seco utilizado para la producción de chocolate. Ya, a continuación tenemos la representación de los resultados de la tabla 3 en gráficos de boxplot. Este gráfico en particular es para el cadmio y está expresado en concentración de miligramos por kilogramos a la menos 1. El gráfico de boxplot nos representa los datos como cuartiles y en forma de caja y bigotes. Cada cuartil representa el 25% de los datos aproximadamente, donde el bigote inferior es el menor dato medido y el bigote superior es el mayor dato medido. Y la caja o cuadrado o rectángulo representa la zona donde se concentran la mayoría de los datos, donde la línea negra es la media de los datos que conforman a la caja. Tenemos el caso A, B, C y D, donde A es el cacao en polvo, B es el chocolate con una cantidad mayor o igual al 50% de sólidos secos totales de cacao, C es chocolate con más del 30% y menos del 50% de sólidos secos totales de cacao, y D chocolate con menos del 30% de sólidos secos totales de cacao. En esta tabla de cadmio, para el caso A tenemos que el valor mínimo fue de 0 miligramos sobre kilogramos, la media de 0,16 y el valor máximo de 0,30. En el caso B, el mínimo fue de 0,04, la media de 0,10 y el máximo de 0,21. En el caso C, el mínimo fue de 0,02, la media de 0,03 y el valor máximo de 0,7. Y para D, tenemos que el mínimo fue 0, la media fue de 0,01 y el valor máximo de 0,5, con un dato atípico. Eh, Otro metal de relevancia es el plomo, que se expresa en las mismas concentraciones, y tenemos para el caso A, el valor mínimo fue de 0,06, la media fue de un 0,25 aproximadamente, el valor máximo de un 0,12. En el caso B fue de 0,01, la media de 0,1 y el valor máximo de 0,37, con 4 datos atípicos. En el caso C, el mínimo fue de 0, la media de 0,1, el máximo de 0,22, con 4 datos atípicos. Y en el caso D, el valor mínimo fue de 0, la media fue de 0,15 y el valor máximo de 0,37, presentando 3 datos atípicos. Como conclusión, tenemos que el método ha demostrado ser efectivo en la cuantificación de cadmio, plomo, arsénico, cromo, antimonio, selenio y vanadio, extraído de matrices de cacao en polvo y chocolate, con recuperación eficiente entre el 90 y el 110%. El método propuesto tuvo resultados de acuerdo con los criterios de desempeño y los requisitos establecidos por la Unión Europea para la validación del método para ser utilizado en los controles oficiales del alimento. Además, el presente método reveló límites de detección satisfactorios debido a la técnica empleada. Todas las muestras de chocolate alcanzaron niveles de cadmio por debajo de los límites impuestos por el reglamento de la Comisión, que se puede ver, que es la CE, la Comisión Europea. Incluso en el estudio se confirmó una correlación entre los niveles de metales traza en el chocolate y el contenido de cacao seco. En el cacao en polvo, los niveles máximos tolerables de plomo y cadmio se han establecido como 1 miligramo sobre kilogramo y 0,3 miligramos sobre kilogramo por la legislación europea, por lo que el cacao en polvo, si se toma a diario, podría ser perjudicial para la salud. Los niños son grandes consumidores de chocolate y se pueden clasificar como grupo de riesgo debido a su bajo peso corporal y una mayor absorción del tracto digestivo. Sin embargo, el bajo contenido de metales tóxicos detectado en este estudio y la presencia de moléculas como los antioxidantes y los ácidos grasos hacen del chocolate un alimento que puede mejorar la salud humana. Y eso ha sido nuestra presentación.
Cabe destacar que el método propuesto confirmó a ISP Massa como la técnica preferida para el análisis rápido multielemental de la matriz alimentaria, que ofrece capacidad multielemental, extrema sensibilidad y selectividad en un corto periodo de tiempo. Por último, le presentamos las bibliografías utilizadas para esta presentación. Nos despedimos y esperamos que tenga una buena semana.